El día de hoy daremos un pequeño resumen sobre los videos de Aníbal Torres Vázquez. Iniciamos. Aníbal inicia indicándonos que el ser humano tiene distintos problemas en la vida, tanto en el ámbito académico, familiar, emocional, etc. Y el único que puede involucrarse en estos temas para poder solucionarlo es nada más y nada menos que el abogado, pues éste se involucra para poder relacionarlo, pero tiene que tener en cuenta tres elementos esenciales para poder darse cuenta de lo que es el derecho. Como parte de estos tres elementos tenemos a los hechos, las pruebas y la ley. Estos nos indican que antes de hacer una valoración o cualquier argumento, tenemos que tener en cuenta estos tres y si se están cumpliendo. También Aníbal Vázquez nos añade un comentario sobre la triste realidad del Perú. Pues en el Perú la administración está a cargo de los jueces, los cuales al verse corrompidos por la corrupción, ellos dan una mala administración, es decir, rompen con todo esquema de justicia. Además de ello, nos dice que un juez que no conoce el derecho es mucho más peligroso que un juez coimero, diciéndonos así que hoy en día los jóvenes solo son memoristas y que no estudian en sí el derecho. Es el error que los catedráticos hoy en día cometen con los estudiantes o los abogados del futuro. La teoría libre del derecho, que es lo que más actualmente los jueces utilizan para justificar la toma de decisiones, consiste en que los jueces consideran que depende del criterio o de la opinión propia las decisiones que se tomen sobre todos los casos que sucedan en su jurisdicción, es decir, en el Perú. El prevaricato es un delito que se comete cuando una autoridad judicial comete una sentencia injusta y en el Perú sigue siendo considerado un delito virgen, ya que hasta ahora no se ha tenido indicios de que se haya cometido este. Nosotros vivimos en hechos sociales, los cuales no tienen trascendencia algunos en lo que es el derecho, pero otros generan consecuencias jurídicas. Ahora veamos cuáles. Un matrimonio, un contrato entre dos partes o la muerte son situaciones o hechos sociales que pues generan consecuencias jurídicas. Estos se pueden dividir en naturales o externas, ya que estos no necesitan de influencia del ser humano para poder llevarse a cabo, así como la muerte, el nacimiento o cosas naturales como la lluvia o el sol, ya que estos no tienen influencia en las actividades del ser humano. Son un poco más de manera externa. También nos dice que en el artículo 61 nos indica que cuando la persona muere, deja de existir para el derecho, pasándose de ser sujeto de derecho a un objeto de derecho. Es decir, la persona y sus bienes pasan a sus herederos forzosos, que son los hijos. Es decir, la persona fallecida no puede celebrar actos jurídicos. Tengamos eso en cuenta. Este mismo pasa a sus herederos forzosos de inmediato, es decir, no tiene solución de continuidad, o sea, no hay un intervalo de tiempo en el que sus bienes se queden sin ninguna persona que posea los bienes. Si hablamos de acto jurídico, tenemos que tener en cuenta que hay los voluntarios y los involuntarios. Los voluntarios tienen tres elementos para que se pueda considerar voluntarios. Discernimiento, que es la selección entre el bien y el mal, la libertad y la intención. Este nos dice que el sujeto, al momento de ocasionarlo, tiene que tener estas tres condiciones para que se pueda considerar voluntario. Dentro de estos surgen los actos lícitos y los ilícitos. Dentro de los lícitos no se presenta lo que es manifestación, entonces por eso mismo no se puede llamar lo que es acto jurídico. Dentro de los ilícitos están los dolosos o los culposos. Dolosos es cuando se tiene la intención y conocimiento del acto ilícito y de las consecuencias que se va a traer. Y los culposos es cuando no se tiene no se tiene la intención, pero igual se realiza un acto ilícito. Podemos decir también que en toda relación ocurre lo que es la obligación siempre y cuando nace en el momento en el que se produce el daño.
en el momento que se produce el daño de nuestra relación. Es decir, el daño